Aquella noche, en Carelia, la temperatura cayó por debajo de 40 bajo cero. El bosque quedó mudo, como petrificado por el frío. Incluso el viento silbaba con un sonido apagado, como contra el metal. En su casa de madera, al borde del pueblo, el viejo Nicolás Morozov avivaba la estufa y pensaba que en ese silencio no había nada salvo nieve y tiempo. Había sobrevivido a la guerra, al hambre, y creía que no había nada peor que el invierno. Pero justo a medianoche, entre el aullido del ventisquero, se oyó un sonido que no podía pertenecer al viento. Un rasguño quedo, desgarrado, de garras sobre madera, como si la propia taiga pidiera ayuda. La razón le decía: no abras. Con este frío, todo lo que vaga fuera ya no está vivo. Pero el corazón, acostumbrado a callar, se estremeció. Y entonces, Nicolás hizo lo que no debería hacer nadie a 40 bajo cero. Abrió la puerta, y allí, en el umbral, entre el polvo de nieve, había un milagro. Temblando de frío, una lince madre con 2 cachorros, tan pequeño que su aliento casi no se veía. Y antes de que la abandonaran las fuerzas, levantó la pata y tocó la puerta, como pidiendo: déjame pasar. Y él no pudo negarse. Suscríbete al canal si crees que incluso en el frío más atroz puede nacer el calor. Ese mismo que Dios pone en el corazón humano cuando decide no mirar hacia otro lado. Carelia aguantaba 40 grados bajo cero. De noche el aire sonaba como hierro. Cada respiración se helaba al instante en escarcha y se pegaba a la bufanda. A la calle se le quedaba corta al viento. Encontraba rendijas en las contraventanas y aullaba en la chimenea tan grave que crujían los ladrillos de la estufa. La casa de los Morozov, en las afueras del pueblo, encaraba el bosque. Tronco con tronco, la resina congelada, las ventanas cubiertas de filigranas de hielo. Nicolás Morozov, alto, enjuto, con un abrigo grueso y viejo, preparaba la leña y escuchaba el viento que no daba tregua en todo el día. En la cocina trajinaba Tatiana, bajita, de cara redonda, con un jersey de lana beige y un pañuelo caliente en la cabeza. Había puesto una manta extra sobre el banco y desplegaba paños para frotar las manos. Si a alguien le iba mal en el camino. Con este tiempo pasaba de todo. 40 y viento del este, mala cosa, asintió Nicolás, estirando el brazo hacia los cubos del agua del pozo. El hielo de arriba tenía el grosor de un dedo. Los trozos que rompió tintinearon como vidrio. En ese momento, por encima del aullido, apareció de pronto otro sonido. No fue un golpe ni la nieve cayendo del tejado. Era un roce fino, irregular, insistente, como garras en la madera. El rasguño se repitió tras una pausa, más corto, más débil, como si quien estaba fuera se quedara sin fuerzas. Nicolás se quedó inmóvil. Escuchó, alzó la mirada. En esos instantes la memoria te pone delante decisiones equivocadas. Pero el sonido era real. Se echó encima el capote marrón. Se caló la gorra con orejeras. Revisó el cerrojo. Tatiana ya estaba a su lado con la lámpara encendida. El acuerdo silencioso de la gente mayor, que ha pasado necesidad y guerra. No la abras de par en par, susurró Tatiana. Te golpeará el frío. Nicolás entreabrió la puerta lo justo para pasar una mano. Primero le azotó la cara el polvo de nieve. Olía a madera húmeda y a humo. Cubrió el hombro, se tapó el rostro con la mano y alzó el farol. A ras del umbral, casi fundida con la sombra, estaba la lince. Orejas con pinceles negros pegadas, ojos ámbar, no enloquecidos, cansados. A la derecha, a la sombra del escalón, se movieron 2 bultos. Respiraban rápido y poco profundo. El vaho apenas se veía. Con este frío, pasa cuando el cuerpo está al límite. Nicolás no dio un paso. Cualquier movimiento, y la hembra se iría. Y con 40 bajo cero eso sería el final.
Solo retrocedió medio paso y se apartó, dejando una rendija de luz y el acceso al calor. La lince no se abalanzó. Pasó la mirada del fuego de la estufa al hombre. Luego levantó despacio la pata izquierda y la apoyó en la hoja. No con un golpe ni un arañazo, sino tocando. En la madera quedó una marca húmeda que se heló al instante. «Están pidiendo», dijo Tatiana a su espalda. No fue una pregunta ni un titubeo, una constatación. Nicolás abrió un poco más el gancho, pero sin abrir del todo, solo lo justo para que el animal se colara. La madre primero empujó a los cachorros con el hocico. Uno pasó, el otro tropezó en el umbral y chilló del dolor en la pata. Nicolás se inclinó por instinto, pero se contuvo. El olor de más y la mirada desde arriba asustan. La lince dio un paso, cubriéndolos con su cuerpo, y solo entonces él entornó la puerta, cortando el aullido del viento. Tatiana ya había extendido en el suelo una manta vieja y acercado un cuenco con agua templada, a la que había puesto de antemano una pizca de sal. Tras una hipotermia larga, es más seguro. No les tendió la mano, no les acarició, solo estaba cerca, quieta, dejándolos respirar. Nicolás echó más leña y bajó el tiro para que la llama diera más calor radiante y menos corriente. La madre se echó, recogiendo las patas traseras. Los cachorros se apretaron a su costado. Uno de ellos movió débilmente la delantera. En la piel se veía una hebra. Probablemente se había enganchado con una correa o cuerda en la calle. Nicolás, con la mirada baja, se agachó a distancia de un brazo. «Quieto», dijo en tono llano, sin apremio. No le metió la mano en la cara al animal. Con la navaja levantó con cuidado la fibra del dedo, sin tocar la almohadilla. Fue cosa de segundos. Se apartó. La madre olió la pata del cachorro y dejó de escrutar cada gesto suyo. A los 10 minutos, Tatiana acercó más el cuenco. La lince se estiró, dio varios sorbos, despacio, sin avidez y con pausas. Los cachorros al principio solo cazaban el vaho con el hocico. Luego uno lamió el agua. En la habitación olía a humo, al hierro caliente de la estufa, a pelaje húmedo y a resina fresca. Nicolás se quitó los guantes, los colgó de un clavo y se sentó junto a la estufa. «¿Hasta dónde hemos llegado?», dijo Tatiana. «Lo demás, hasta la mañana», asintió él. No se decían palabras de más, no hacía falta. Cada 15 minutos, Nicolás revisaba la llama y añadía leña. Cada 20, Tatiana cambiaba el paño templado junto al cuenco. Poco a poco, la respiración de la madre se hizo más profunda. El vaho en sus fosas nasales se espesó. Buena señal. En la habitación no hacía tanto frío como para que el vaho se borrara, ni tanto calor como para que al animal le pesara el aire. A medianoche empezó a desaparecer la escarcha quebradiza de las colas de los cachorros. En los bigotes colgaban gotitas. Tatiana corrió la manta hacia la estufa el ancho de una mano. No más, para no recalentar. «Se mantiene», dijo Nicolás, mirando la aguja del termómetro interior. 23 en la sala. Bien. Fuera el viento de vez en cuando golpeaba la pared, pero ya sin la rabia de antes. Cuando el reloj pasó de las 2, Tatiana se recostó en el banco y cerró los ojos. Nicolás se sentó frente a la puerta para reaccionar primero ante cualquier ruido. Recordó la noche de hacía 40 años, cuando volvían del hospital y escuchaban igual de atentos cada crujido del silencio. Entonces no pudieron cambiar nada. Hoy, cerca del alba, Tatiana se incorporó, arregló el pañuelo, pasó con cuidado la mano por el aire sobre los cachorros para comprobar que no entraba corriente. Nicolás cerró la compuerta un cuarto más. En la ventana la escarcha se aclaró. No era el amanecer, solo que el viento había amainado. Aquí pasa así. La madre alzó la cabeza. «Llegarán a la luz», dijo Nicolás.
Y luego veremos. Aquella noche no hicieron nada heroico. Solo hicieron lo correcto a 42 bajo cero. Abrieron la puerta justo lo necesario para dejar entrar la vida y la cerraron al viento. Y eso bastó para que 3 alientos siguieran cálidos. El viento no cesó hasta el amanecer. Parecía que la casa no crujía por el viento, sino por el cansancio del propio invierno. El polvo de nieve cegaba los cristales. La estufa zumbaba. Respiraba calor. En el suelo, en la manta vieja, yacía la lince con sus 2 cachorros, casi inmóvil, sin fuerzas, pero viva. Tatiana, sin quitarse el pañuelo de lana, se sentaba al lado. Se movía despacio, como si temiera espantar el calor. De vez en cuando cambiaba el paño junto al cuenco, añadía agua templada. Nicolás ponía leña y revisaba la estufa. Sus movimientos eran exactos y de costumbre, como los de quien toda la vida lucha no contra el frío, sino contra la indiferencia. ¿Crees que saldrán adelante?, preguntó en voz baja. Mientras respiren, están vivos, respondió él. Escuchaban el crujir de los troncos, la respiración ronca de la lince y el aullido del viento tras las paredes. El mundo se había reducido a ese círculo de calor, donde 3 vidas ajenas dependían de manos humanas. Pasó 1 hora, luego otra. La lince no se movía. Solo a veces temblaba una pata, como en sueños. Uno de los cachorros chirrió bajito y Tatiana casi rompió a llorar. ¿Lo oyes?, susurró. Está vivo. Nicolás se acercó y se agachó. El vaho salía de la boca de la lince rítmico, sin ronquera. Él exhaló aliviado. Lo conseguirán. La voz le salió áspera, pero con seguridad. Toda la noche se valieron por sí mismos. La línea telefónica estaba sepultada por la nieve, pero ya cerca del amanecer, cuando el viento empezó a amainar, Nicolás consiguió llamar al veterinario del distrito. Mantenedlos con calor. No los toquéis. Hasta la mañana os bastará. Sonó en el auricular una voz cansada. Tatiana trajo otra manta y cubrió con cuidado a los animales. Los cachorros, como si notaran el gesto, se apretaron más a la madre. Pasaron otras 2 horas antes de que la respiración de Luna, así la llamó Tatiana, se volviera uniforme, tranquila. Nicolás se sentó junto a la estufa. El cansancio le cayó encima como un peso. Miró a su mujer. Tenía esa mirada atenta y terca que él conocía. Alguna vez la había visto igual, junto a la cama de su hijo en el hospital. Hacía muchos años. Las mismas manos. La misma mirada entre la esperanza y el miedo. Duerme, vacía, dijo en voz baja. Yo hago la guardia. No. Juntos, respondió ella sin apartar la vista. Y así se quedaron hasta la mañana, escuchando cómo el temporal perdía fuerzas tras las paredes. Cuando entró la primera luz gris por la ventana, una sombra apareció en el umbral de la casa. Un hombre de hombros anchos, con cazadora de piel, con un trineo junto a la verja. Era el doctor Andrés Martín, el veterinario de Soyarbi. Entró. Se quitó las manoplas y miró largo rato en silencio a la lince y a los cachorros. «¡Vivos!», dijo por fin. «Si no los hubierais dejado entrar, no habrían llegado al amanecer». Examinó a los animales, midió la respiración, y en su cara asomó una sonrisa rara. Madre vieja, exhausta, pero fuerte. Los cachorros, débiles. Vivirán si no hay más golpes de frío. Cuando la puerta se cerró tras el doctor, él miró a su mujer. Ella aún tenía las manos sobre los animales, como si temiera que el calor se fuera con él. Fuera el ventisquero amainaba, y el bosque, cubierto de escarcha, volvía a respirar. Y en la casa, donde por la noche se había decidido la suerte de 3 pequeñas vidas, olía a humo, a pan y a esperanza. Pasó una semana desde que el doctor Martín se fue, dejando una nota breve. No los inquieten, denles tiempo. El temporal había cesado hacía mucho, pero la nieve seguía en costra pesada.
El sol se dejaba ver poco, y la casa de los Morozov estaba en medio del silencio. La lince, a la que Tatiana llamó Luna, ya se tenía en pie. Su pelaje brillaba. Los ojos se habían oscurecido no por miedo, sino por cautela. Los cachorros, dos pequeñas sombras, ahora gateaban por las esquinas del cobertizo. Jugaban con la paja y con sus propias colas. A veces uno intentaba bufar a Nicolás, pero sin malicia. Juego de crío. Mira, sonreía Tatiana. Ese atigrado siempre va primero. Un valiente. Pues que sea valiente, dijo Nicolás, echando un tronco a la estufa. Y el otro, más callado, Sombra. Los nombres se quedaron como si hubieran vivido allí siempre. En el cobertizo olía a heno, a humo y a vida. Nicolás, de la mañana a la noche, arreglaba la valla, acarreaba leña y de vez en cuando se asomaba a ver a Luna. Ya no bufaba cuando él aparecía en la puerta, solo lo seguía con la mirada alerta. A veces él sentía esa mirada en la nuca incluso cuando daba la vuelta a la casa. Una mañana, cuando Tatiana se fue a casa de la vecina Ana Herrera por leche, Nicolás notó un movimiento raro. Uno de los cachorros se sacudía junto a la pared. Al acercarse lo entendió. La pata se había metido en un lazo de una correa vieja con la que sujetaban la manta. «Tranquilo», dijo, arrodillándose. Contuvo el aliento y las manos. Luna se tensó, se incorporó, pero no se movió. Nicolás desató despacio la correa, liberó la patita y se apartó. El cachorro chilló. Se arrastró hacia su madre. La lince lo olió y luego miró a Nicolás. No había miedo en sus ojos, solo aceptación cansada. Desde entonces no gruñó más cuando él entraba. Por la tarde volvió Tatiana con Ana, una mujer recia, de cara enrojecida y un pañuelo de punto, oliendo a pan y a humo. «Santo Dios, Tania, pero tú, ¿tenéis una lince en casa?», se santiguó al cruzar el umbral. «En el cobertizo, no en casa», respondió Tatiana tranquila. «Y no la tenemos. La estamos salvando. El bosque sabrá juzgar», rezongó Ana. Pero en sus ojos asomó algo de envidia. No del animal, sino de esa bondad que une a lo vivo. Luego se sentaron largo rato a la mesa con la tetera y tomaron té con miel. Nicolás callaba, pero escuchaba cómo las mujeres discutían si el hombre puede meterse en los asuntos de la naturaleza. Fuera la nieve caía despacio, copos grandes y perezosos, no un temporal malo, sino un recordatorio manso de que el invierno aún no se iba. Al anochecer, Luna salió del cobertizo y pisó con cautela la costra. Sus huellas iban hacia la valla y volvían a la casa. Nicolás estaba en el porche. «Ha salido a comprobar si se puede confiar», dijo en voz baja. «Como nosotros», sonrió Tatiana. «A nosotros mismos». Cuando cayó la noche, en el cobertizo hacía calor. Luna yacía junto a la pared. Los cachorros dormían hechos un ovillo. En su respiración ya no se oía solo cansancio. Había confianza. Frágil, como el primer hielo de un charco. Pasaron casi 2 semanas desde que el temporal amainó del todo, y el sol entró por primera vez en las ventanas de la casa vieja. La nieve relucía reflejando el cielo pálido del norte. El aire se había suavizado, pero el frío seguía. Luna se había hecho fuerte. Su pelaje volvía a brillar. Los ojos lucían ámbar, como aquella primera noche. Los cachorros, Valiente y Sombra, ya corrían por el cobertizo. Se reñían, rodaban en el heno, pero nunca se alejaban de su madre. A veces Luna salía al porche, se sentaba y miraba largo rato el bosque, como recordando. Una noche Nicolás se despertó con un sonido extraño, ronco, apenas audible. Se levantó, cogió el farol y fue al cobertizo. Luna estaba de lado. Respiraba con dificultad. Bajo su vientre, un bultito, aún ciego, apenas moviéndose. Tatiana llegó corriendo con mantas en brazos. «¿Está pariendo?», susurró. «Parece».
No intervinieron, solo observaron. A los pocos minutos todo se calmó. Luna lamía al pequeño, pero no se movía. Lo empujó con el hocico. Luego lo dejó a un lado y se quedó inmóvil. En sus ojos asomó desconcierto. Ese sentir que es igual en todas las madres que pierden una vida que acaba de nacer. Tatiana se arrodilló. «No ha sobrevivido», dijo casi sin voz. Nicolás asintió. Se quitó la gorra. «La tierra lo acogerá». Por la mañana, Tatiana salió al patio. Bajo un abeto viejo, donde la nieve se derretía antes, cavó un hoyito. Puso allí el cuerpecito, lo cubrió con nieve y encima colocó un trozo de un pañuelo de lana viejo en el que, alguna vez, llevó a su hijo. Luna observaba desde la esquina del cobertizo. No gruñó, no se acercó, solo se quedó mirando. Todo el día no se apartó de la puerta. Al atardecer, cuando se puso el sol, se echó en el umbral con el hocico hacia aquel lugar bajo el abeto. Nicolás estaba en la ventana, mirándola. «Lo sabe», dijo en voz baja. Tatiana se acercó, le puso la mano en el hombro. Todas las madres lo saben. Guardaron silencio largo rato. El calor de la estufa quitaba un frío que se había asentado dentro, no por la helada, sino por la memoria. Alguna vez también ellos enterraron a su hijo, un chico caído en el frente. Entonces la nieve era la misma. De noche Nicolás salió al porche. El aire estaba inmóvil, las estrellas muy bajas. Bajo el abeto se veía un montoncito. No se acercó, no quiso molestar, solo se quedó de pie, escuchando el silencio en el que latía un solo corazón común, humano y animal. Y a la mañana el sol se alzó sobre el bosque. Del tejado goteó el agua. Las primeras gotas de primavera. Tatiana abrió la ventana, dejando entrar la luz. «¿Lo oyes?», dijo. «Gotea. La vida sigue», respondió él. Y de verdad, incluso tras la muerte de una criatura pequeña, la casa volvía a respirar. Lento, con cuidado. Pero respiraba. A finales de marzo, la nieve se oscureció, se volvió blanda y pesada. Del tejado caía agua, y tras la casa se abrió un arroyo, el mismo que había dormido bajo el hielo todo el invierno. El aire olía a tierra húmeda y a corteza. La primavera entraba. Luna ya casi no se quedaba en el cobertizo. Por la mañana salía al porche, estiraba las patas, y detrás de ella 2 cachorros crecidos. Su pelaje se había espeso, las motas de los costados, más vivas. Valiente iba delante, seguro, atento. Sombra detrás, prudente y silencioso. Nicolás construyó junto a la casa un pequeño cercado, abierto hacia el bosque. Le echó paja, serrín, lo cubrió con tablas del viento. «Que aprendan a vivir fuera», dijo, clavando el último clavo. «Aprender a vivir es prepararse para irse», respondió Tatiana. Desde entonces cada mañana empezaba igual. Luna salía al cercado. Les enseñaba a esconderse en la nieve, a quedarse inmóviles cuando sopla el viento, a moverse sin ruido. A veces cazaba un ratón y lo traía en el hocico. La presa viva se agitaba, y los cachorros, conteniendo el aliento, aprendían el instinto, tan antiguo como la taiga misma. Tatiana observaba desde la ventana. «Mira», le dijo un día a Ana, «se están volviendo salvajes». «Siempre lo fueron, Tania», respondió Nicolás con suavidad. «Solo les dimos la oportunidad de volver a casa». Hablaba tranquilo, pero se sorprendía a sí mismo con el corazón en un puño cuando Luna se demoraba en el bosque más de lo habitual. A veces salía al porche y escuchaba. De pronto, un crujido, y 3 siluetas aparecían tras la valla, cansadas, pero satisfechas. Entonces él suspiraba aliviado. Un día, cuando el sol brillaba con fuerza, la vecina Ana entró en el patio. «¿Aún siguen viviendo con ustedes?», preguntó, apoyada en la cancela. «Por ahora sí», sonrió Tatiana.
pero pronto se irán. ¿Y no te da pena? Pena, sí, dijo tras una pausa. Pero retenerlos es peor. Es desagradecer. Ana se santiguó en silencio y volvió a su casa. Aquella tarde Luna no volvió enseguida. Nicolás ya iba a salir a buscarla, pero Tatiana lo contuvo. No te metas. Ella sabe dónde está su casa. Ya tarde por la noche regresó Luna, cansada pero serena. En su pelaje estaba el olor del bosque, de la resina y de la libertad. Se tumbó junto a la puerta del cobertizo, y los cachorros se metieron bajo su costado hasta que los ojos se les cerraron de calor y sueño. Se irán pronto, Tania, susurró Nicolás. Lo importante es que no olviden que aquí se les abrió la puerta, respondió ella. Fuera las primeras gotas de lluvia primaveral repiqueteaban en el tejado. La casa respiraba un calor suave, y en el aire ya se sentía el sabor de la despedida. Llegó abril. De noche aún helaba, pero de día el aire se volvía blando. Olía a pino y a tierra derretida. Los montones de nieve alrededor de la casa bajaron, y solo a la sombra de los abetos quedaban islas blancas. La primavera tomaba sus derechos. Tatiana despertó temprano, no por un ruido, sino por el silencio. De esos amaneceres hay pocos, cuando el aire es transparente como vidrio y la luz cae suave, como si el cielo sonriera. Salió al porche y se quedó inmóvil. Luna estaba junto al cercado. Su pelaje brillaba como plata, los ojos, serenos y atentos. A su lado, pegados el uno al otro, Valiente y Sombra. Ya no eran cachorros. Sus movimientos eran flexibles, precisos, y la mirada, llena de curiosidad y fuerza. Nicolás salió detrás con su chaqueta acolchada y una taza de té en la mano. Lo entendió sin palabras. Hoy, dijo en voz baja. Se acercó al cercado y abrió la puertecilla. Luna no se movió enseguida. Lo miró largo rato, con esa mirada que lo decía todo. Miedo, gratitud y algo humano que no cabe en palabras. Luego dio un paso tranquilo. Inspiró el olor del viento. Se volvió hacia sus hijos y avanzó hacia el bosque. Valiente alzó la cola, saltó suave a la nieve y se perdió entre los arbustos. Sombra lo siguió. Luna fue la última en salir. Se acercó a la puerta del cobertizo, donde todo empezó, y como en despedida tocó con la pata la tabla vieja. En la madera quedó una huella leve, casi igual que aquella primera noche. Tatiana susurró. También nosotros un día nos fuimos, y alguien nos esperó. Se quedaron mucho rato mirando cómo las tres figuras se deshacían en la bruma de la mañana. El bosque las recibió sin ruido, como recibe a los suyos. El sol subía y sus primeros rayos iluminaron las huellas en la nieve que se derretía. Pequeñas, nítidas, que conducían a la libertad. Al mediodía Tatiana sacó la manta vieja, sacudió la paja del cobertizo. La casa parecía extrañamente vacía. «Silencio», dijo. «El silencio también es vida», respondió Nicolás. Se sentó a la ventana, mirando cómo goteaba el agua del tejado. El viento traía olor a pino y a algo familiar. Y de pronto, a lo lejos, desde el fondo del soto, llegó un grito corto de lince. Bajo, ronco, pero seguro. Nicolás sonrió. «Han llegado», dijo. Se quedó de pie hasta que el crepúsculo inundó el patio. Luego volvió a la casa, cerró la puerta y echó más leña. La llama prendió, y con su calor todo parecía en su sitio. La vida seguía su curso, como la nieve que se derrite para dejar paso a la hierba. Pasó un año. El invierno volvió a Carelia, tan duro como aquel que trajo a su casa a la lince con sus cachorros. El frío rondaba los 40. El viento aullaba sobre los abetos y la nieve crujía bajo las botas. Todo alrededor parecía igual, pero para Nicolás y Tatiana ya era distinto. La casa seguía al borde del bosque. El humo subía en columna recta y en el alféizar había un cuenco con migas.
la costumbre que quedó de aquellos días en que Tatiana sacaba cada mañana comida para Luna y sus hijos. Ahora era una especie de ritual, un gesto de gratitud al mundo que una vez respondió con la misma moneda. Una mañana, cuando el viento amainó de golpe, Nicolás abrió la puerta y se quedó clavado. En la nieve fresca se veían huellas grandes, nítidas, que iban del cobertizo al bosque. Bajó del porche y se inclinó. Demasiado grande para un zorro, demasiado redonda para un perro. «¡Tania!», llamó, y la voz le sonó insólitamente joven. Su mujer salió, arrebujada en el chal. «¿Qué pasa?». Él señaló las huellas. «¿Ves?». Tatiana afinó la vista. «Un lince», susurró. «¿Pero si se fueron hace un año? ¿Habrán vuelto?». Alzó la mirada, y a lo hondo del bosque, recortada contra los pinos nevados, asomó una sombra, grande, con una plata densa sobre el lomo. Estaba inmóvil, mirando directo a la casa. Sus ojos se encontraron, los de un viejo y un animal que habían sobrevivido a un invierno y a un milagro. En esa mirada no había miedo, solo memoria, y quizá gratitud. A los pocos instantes, ella se volvió y desapareció entre los árboles, disolviéndose en el brillo blanco del temporal. Tatiana suspiró quedo. «¿La has visto?». «La he visto», respondió Nicolás. Se quedó mucho rato mirando hacia donde Luna había desaparecido. Luego sonrió. Era como si hubiera venido a decir que vive, que recuerda. Al mediodía, como siempre, sacó comida, un poco de carne, un cuenco de agua, y lo puso bajo el cobertizo. No porque la esperara, sino porque así era lo correcto. Cuando anocheció, encendió la lámpara y se acercó a la ventana. La nieve volvió a caer a copos grandes. El mundo tras el cristal se volvió blando, callado. De pronto le pareció. Entre las sombras se colaron dos siluetas más pequeñas, rápidas, ligeras. ¿Cachorros? ¿O ya linces adultos, hijos de aquel invierno? No lo sabía, pero el corazón respondió con un empujón cálido, como si alguien llamara suave desde dentro. «Todo vuelve», se dijo. «El bien y la memoria». Tatiana estaba junto a la estufa, zurciendo un guante viejo. Levantó la vista y sonrió. «Y a lo mejor no es solo una lince, Cola. A lo mejor es el invierno mismo. Solo que bueno, si no le tienes miedo». Él asintió. «¿El invierno?». «Sí». La estufa crepitaba. El viento aullaba tras las paredes. Pero en la casa había calor. Y en ese calor vivía no solo la vida, vivía la gratitud. Fuera la nieve caía espesa, borrando toda huella. Pero Nicolás sabía que en algún lugar, bajo la costra fresca, quedaba la marca de una pata, como un signo de que un día, en aquel invierno terrible, un hombre abrió una puerta. Y por esa puerta entró el milagro. El milagro no baja del cielo, llega a nuestra propia casa, en silencio, como un toque en la puerta en una noche helada. Cuando el hombre abre su corazón, Dios abre el camino, incluso a través del hielo y de la oscuridad. Aquella tarde, Nicolás y Tatiana no solo salvaron a 3 criaturas, fueron testigos de cómo el Señor recuerda. El bien no es casualidad, es su lenguaje de amor, hablando a través de nosotros. Cada día tenemos la elección, pasar de largo ante el dolor ajeno o tender la mano. A veces un gesto sencillo, un paso hacia el otro, cambia más que toda una vida. Porque cuando hacemos el bien no por recompensa, sino por la luz de dentro, nos volvemos parte del milagro. Que el Señor bendiga a todos los que creen que la compasión es más fuerte que el frío y guardan en el corazón calor para los demás. Si esta historia te conmovió, compártela con quien hoy necesite fe. Escribe en los comentarios qué significa para ti el bien. Suscríbete al canal para no perderte nuevas historias de milagro, amor y esperanza. Que en cada casa arda el fuego y que Dios te guarde a ti y a los que amas